Imagen Platense, el canal de la ciudad. En los protagonistas de hoy vamos a hablar de la vergüenza. ¿A quién no le ha pasado en algún momento alguna situación que ha hecho que los cachetitos se pongan colorados? Pero bueno, ¿cuáles son las causas? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros ante una determinada situación? Le damos la bienvenida a nuestro Master Coach, César Castaños. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Con qué lo relacionamos el tema de la vergüenza? Y el tema de la vergüenza lo relacionamos directamente con una condición en donde yo me siento inadecuado. ¿Sí? De alguna manera, por algo real que me pasó, es, por ejemplo, bullying, ¿sí? Sí. O por algo imaginario, yo juzgo que soy inadecuado porque no me acepto a mí mismo, por algún aspecto físico, por ejemplo, o alguna incapacidad respecto a aprender alguna materia en el colegio. Entonces, de alguna manera empieza a generarse en mí un sentimiento de inferioridad, un sentimiento de ser menos, fundamentalmente de ser inadecuado, ¿no? Entonces, frente a cualquier situación, yo no me siento a la altura de. Y a partir de ahí empieza a aparecer la vergüenza como emoción. ¿Sí? Como el miedo al ridículo aparece dentro de la Aparece vergüenza. también con el miedo al ridículo, es otra de las formas de manifestación de la vergüenza, el miedo al ridículo, porque de alguna manera lo que empieza a aparecer es esta sensación de que como yo me siento inadecuado, si hago algo, la gente me va a estar juzgando, la gente me mira a mí, empiezo a tener un sentimiento de egocentrismo, ¿no? O sea, empiezo a ser el centro del mundo, como que todo el mundo me está mirando. Cualquier cosa que yo haga va a parecer inadecuada, inoportuna, fuera de lugar, va a ser un comentario donde todos se van a reír o la gente se va a reír de algo mío, de mi cara, de mi aspecto físico, como decía recién. Entonces, ante ese sentimiento de ser inadecuado, de no ser aceptado por el otro, me aparece la emoción de vergüenza, que tiene como distintas manifestaciones después, ¿no? Una de las manifestaciones más comunes de la vergüenza es el retraimiento. Claro. ¿Sí? Me privo, me limito a la hora de manifestarme. Sí. ¿Sí? Otro de los condimentos que aparece frecuentemente junto con la vergüenza es la exigencia. ¿Sí? Porque como no estoy seguro que lo que voy a decir va a ser aceptado, aprobado por profesores, compañeros, amigos, familiares, entonces no lo digo, y si voy a hablar, me exijo que lo que yo diga sea sumamente perfecto, sumamente apropiado, que esté bien, ¿no? O sea, no me permito equivocarme, porque cualquier descalificación que venga me va a aparecer la vergüenza. Entonces también la exigencia va muy emparentada muchas veces con la vergüenza. ¿Y puede tener relación directa también con la timidez? Tiene que ver también con la timidez, ¿sí? De alguna manera a veces se confunde la timidez con la vergüenza. ¿Sí? La timidez es, más bien no me animo, entonces me quedo retraído, pero no tengo este sentimiento de inapropiedad, o sea, de sentirme inapropiado o de que voy a decir una barbaridad o que me van a estar todos mirando o todos juzgando. Son parientes, pero no exactamente lo mismo. Lo que pasa es que algunas actitudes de vergüenza, cuando yo me retraigo, cuando yo me alejo, me aíslo, porque tengo miedo de no ser aceptado y de pronto que se rían de mí, entonces ese retraimiento a veces se parece con la timidez, o sea, se asimila a la timidez. César, todo esto que mencionabas, ¿es en realidad esa conversación interna que una persona, cualquiera de nosotros tiene, por un lado, que lo inhabilita a decir no hablo por miedo o por la vergüenza misma de cometer un error? También está la que es explícita. Exacto. Sí, me caigo, me levanto en 2 segundos, ¿no? Sí, digo, cualquier cosa que nos pasa en la calle, yo me acuerdo una vez venía caminando con un paraguas y era un paraguas largo de madera y se me metió entre medio de unas rejas en el piso y no lo podía sacar y bueno, esas situaciones en ese momento me dio vergüenza hasta que lo saqué porque sentía que todo el mundo me estaba mirando.
Claro. ¿Sí? Es este sentimiento, o sea, siento que todo el mundo me está mirando, estoy haciendo el ridículo, estoy siendo inapropiado en esa situación. ¿Sí? No me estoy comportando como yo creo que todo el mundo espera que yo me comporte. Bien, y desde el coaching, ¿cómo se gestiona? Bien, es una buena pregunta. Lo primero que necesito, bueno, antes que cómo se gestiona necesitamos distinguir que hay una vergüenza, como todas las emociones, funcional y hay una vergüenza disfuncional. ¿Sí? ¿Qué quiere decir una vergüenza funcional? Es esto, es una vergüenza que en algún momento puedo sentirme inapropiado, pero que la gestiono en el momento, me sirve para darme cuenta de algo, pero se me pasa, digamos, no me queda instalada esa sensación de vergüenza. Por ejemplo, me encuentro con vos en la calle, te pregunto por toda tu familia, por tus hijos, todo bien, todo bárbaro, y te pregunto por tu perro que tanto querés y tanto amás, y me decís, no, se murió. Y yo siento vergüenza por haber sido inapropiado, haber hecho una pregunta inapropiada. Sí. ¿Sí? Digo, el perro, como podemos muchas veces haber metido la pata por cualquier otra Sí, sí, claro otras que preguntas inadecuadas, ¿no? Sí. Entonces, en ese momento, yo me siento avergonzado. Y esa vergüenza me sirve para darme cuenta que quizás hice una pregunta fuera de lugar o que me pasé de la raya o que de alguna manera dije, bueno, no, mejor volvamos para atrás, no vuelvo a preguntar. Pero sería disfuncional si yo después me quedo con ese sentimiento de vergüenza en forma permanente y empiezo a decirme qué animal que soy, cómo le pude preguntar esas cosas, ¿no? Entonces ya empiezo con una conversación interna donde me empiezo a invalidar, me empiezo a yo mismo agrandar la situación y a exagerar ese sentimiento de vergüenza, y esa vergüenza empieza a ser permanente. Entonces, la próxima vez que me encuentro con un amigo no le pregunto nada, porque la vergüenza acompañada del miedo al ridículo hace de que digo, no, a ver si le pregunto y quedo desubicado. Claro. ¿Sí? Entonces ya ahí se instaló un sentimiento de vergüenza que empieza a ser disfuncional. Bien. Acá estamos dando un ejemplo sencillo, pero hay ejemplos que son realmente traumáticos. La vergüenza es una emoción muy traumática cuando pasa a ser disfuncional, porque tiene que ver con lo más íntimo, ¿sí? Con sentirme inapropiado en mi yo, en mí mismo. Sí. Entonces genera como un sentimiento de indignidad. Soy indigno frente a lo que está pasando, frente al otro, frente a las circunstancias. Por eso la vergüenza disfuncional, que es la que podemos gestionar desde el coaching, entre otras tantas disciplinas, lo primero que necesito es distinguir, ¿sí? Como siempre lo decimos. Y segundo es aceptar que siento vergüenza, porque no está socialmente bien visto sentir una vergüenza disfuncional. Tener este sentimiento de estar inapropiado, entonces que todo el mundo, yo sienta que se está riendo de mí porque siento vergüenza. Entonces muchas veces buscamos ocultarlo. Entonces, lo primero que necesito para gestionar la vergüenza es aceptar que tengo vergüenza. Una vergüenza que me está inhabilitando, una vergüenza que me está reprimiendo en mi forma de sociabilizar, en mi forma de relacionarme con otros y conmigo mismo, que me empieza a hacer daño. Entonces, necesito aceptar esa vergüenza como primer paso para empezar a gestionarla. Y después necesito, de alguna manera, sentir el apoyo primero el apoyo conmigo mismo, ¿no? Empezar a trabajar en la confianza en mí mismo, en trabajar con mis recursos, en trabajar en mi potencial, en desarrollar mi potencial, y desde ahí el coaching nos ayuda muchísimo, ¿sí? A trabajar conmigo mismo de manera tal que yo empiece a sentir una seguridad en mis recursos, en mi ser, que quizás antes no la tenía. Entonces, al estar más confiado conmigo mismo, puedo confiar más también en el entorno y no sentir que todo el mundo me está juzgando o que todo el mundo me está mirando a mí, como si yo fuese el único ser humano existente en esta tierra, ¿no? Como un recurso puede ser reírme de mí mismo.
como un una recurso puede ser posibilidad, reírme ¿no? de mí mismo, exactamente. Sí, empezar a utilizar el humor, desdramatizar. Claro. Lo que pasa es que hay niveles de vergüenza donde se instala tan profundamente y tan fuertemente que a veces lleva mucho tiempo llegar a poder aceptarla con sentido del humor. Claro. ¿Sí? Primero hay que trabajarla bastante, pero básicamente es esto, ¿no? Primero trabajar la confianza en mí mismo, recuperar el contacto con mis recursos, con mis logros, con mis situaciones de éxito, por llamarlo de alguna manera, para después, a partir de esa confianza conmigo, poder abrirme un poco más al mundo, ¿no? Y que los juicios de los demás o lo que yo crea como mirada de los demás no me afecte, porque estoy tan seguro de mí mismo que lo demás no me hace daño, digamos. Sí, el hecho de no distinguirlo marca o tiene como consecuencia todo esto que mencionabas, ¿no? El hecho de tener miedo, de falta de confianza, de seguridad, aparecen varias situaciones Aparecen muchas situaciones. Claro. Incluso la vergüenza puede llegar a casos extremos a manifestarse como rabia, como ira. O sea, de tanto contener, termino explotando y de una forma que puede parecer hasta descontrolada, donde... sí, como exagerada. Como exagerada, donde termino lastimando al otro, me lastimo a mí mismo porque no llego a ninguna parte con esa ira descontrolada. Entonces, digo, es una de las emociones más importantes para trabajar cuando empieza a ser disfuncional. Sí, por eso también, que esto suele pasar mucho en los niños, el miedo a pasar un ridículo si contesto, levanto la mano y contesto en el aula algo que no tiene nada que ver con lo que preguntaron y escucho a mis compañeros, ¿no? Claro. ¿Cómo queda marcado eso si no existe la posibilidad de la corrección en el momento? Sí, por eso es que hay actitudes nuestras como padres o del entorno, como puede ser la escuela, o de los compañeros, que a veces nos marcan desde muy chicos y entonces ese sentimiento de vergüenza se instala fuertemente, ¿no? Porque casi en nuestros primeros años de vida empezamos a sentir que estamos siendo inadecuados para las circunstancias. Por ejemplo, en una familia muy exigente, donde todo lo que yo haga siempre le falta algo para ser perfecto, para ser adecuado, empiezo a sentir desconfianza de mí mismo, empiezo a sentir miedo, ¿sí? La desconfianza es el miedo de ser incorrecto, de decir una pavada, de estar equivocado. Entonces ahí empieza a nacer la vergüenza. O en la escuela con una profesora que se enoja por una mala contestación mía, por un error, son cosas muy marcadas. Por haber contestado mal, o los compañeros cuando se empiezan a reír de alguna, el de los anteojitos, el que pesa algunos kilos de más, y los compañeros empiezan a reír y ya empieza a nacer ese sentimiento de ser inapropiado, de no ser querido, de no ser aceptado por el medio. Recordemos que las emociones son conductas relacionales, ¿no? Nosotros las vemos como una conducta relacional, una relación con un otro, una relación con el ambiente y una relación conmigo mismo. Entonces, siempre cuando hablamos de trabajar emociones, hablamos de trabajar relaciones. Vamos a llevarnos esto de aprender a distinguirlo, ¿no? A distinguir cuál es la emoción que nos tiene atrapados en ese momento. Sí, y no taparla. A veces la vergüenza la tapamos siendo muy críticos con el otro, juzgándolo. Entonces nosotros, como nos sentimos tan juzgados, nos ponemos una armadura de juzgar al otro o de pensar de que nosotros somos los correctos y que los otros están todos equivocados, o de ponernos en algún lugar de soberbia, ¿no? Como forma de pasar esta situación de vergüenza o este sentimiento de vergüenza. Entonces yo me pongo soberbio y miro de arriba a todos los demás, pero que en realidad no deja de ser una armadura, un escudo que siempre termina alejándome del otro. Muchas gracias, César. No, gracias a vos, Sandra. Pausa, ya venimos. Imagen Platense, el canal de la ciudad.